Amantes de Famosos al Desnudo, prepárense para la revelación que desnudará la verdad detrás del romance más comentado del momento. Lo que Cristian Nodal acaba de confesar en Zona de Desmadre no es un chismecito de pasillo, es un terremoto que sacude los cimientos de la farándula. Un amor clandestino, un flechazo prohibido que nació cuando nuestra diva, Ángela Aguilar, era apenas una niña de 13 años y él, un joven de 18 con sueños de grandeza. ¿Se imaginan la magnitud de este secreto guardado bajo 7 llaves, orquestado entre escenarios y la mirada férrea de un patriarca? Un romance que ha reescrito la historia de las parejas más mediáticas y que ahora, por fin, ve la luz en Famosos al Desnudo. Esto no es un rumor, es la verdad al descubierto. La confesión que desnudó la verdad. En una revelación que nos ha dejado a todos boquiabiertos, Cristian Nodal se sentó con Mike Salazar en el podcast Zona de Desmadre, un espacio conocido por su ambiente relajado donde los artistas bajan la guardia y sueltan verdades que en otros lugares jamás se atreverían a mencionar. Y fue precisamente en ese ambiente distendido donde Nodal, sin rodeos, soltó una confesión que se sentía como un peso liberado, una historia guardada por años que finalmente veía la luz. Me enamoré de Ángela Aguilar cuando ella tenía 13 años y yo 18. Así, sin más preámbulos, la bomba estalló, desvelando el inicio de un romance que pocos imaginaban. Un amor que nació bajo el telón del jaripeo. La noticia, soltada con la naturalidad de quien por fin se quita un peso de encima, dejó a Mike Salazar atónito. Aunque al principio pensó que era una broma, la seriedad en la mirada de Nodal y su tono tranquilo le dejaron claro que iba en serio. Esta no era una declaración para generar titulares, era una verdad que necesitaba ser contada. Todo se remonta a los años en que Nodal formó parte del espectáculo Jaripeo sin Fronteras, el show familiar que Pepe Aguilar encabeza junto a sus talentosos hijos, Leonardo y Ángela. En ese entonces, Nodal era un joven que apenas comenzaba a conquistar el regional mexicano, y la gira era un despliegue de música, charrería y tradición, donde cada detalle estaba cuidado al milímetro. Fue ahí, en medio de ese ambiente familiar y escrupulosamente vigilado, donde Nodal vio a Ángela por primera vez, no como la hija de una leyenda o una figura pública, sino como una adolescente con una fuerza escénica que lo desarmó por completo. Camerinos opuestos y miradas ocultas. Nodal confesó que se ponía increíblemente nervioso cada vez que compartían ruedas de prensa. Intentaba disimular lo que sentía, pero por dentro estaba sacudido. Dejó claro que en ese momento no era un sentimiento romántico en el sentido tradicional, sino una admiración tan profunda que lo descolocaba, una conexión inexplicable con esa jovencita que subía al escenario con una energía magnética. Lo que Nodal no supo hasta mucho tiempo después era que existía una regla impuesta por Pepe Aguilar. Él y Ángela no podían pasar mucho tiempo juntos. Sus camerinos estaban en extremos opuestos y la convivencia fuera de lo estrictamente profesional estaba prohibida. Pero como en todas las grandes historias de amor, las emociones no entienden de reglas ni de distancias impuestas. En silencio, el sentimiento de Nodal empezó a crecer, a tomar forma, a volverse cada vez más intenso, como una marea imparable. Dime cómo quieres, una carta de amor codificada. Frente a la imposibilidad de expresar sus sentimientos de forma directa, Nodal recurrió a su mejor herramienta, la música. Un día, en un momento de pura inspiración, se juntó con Edgar Barrera, uno de sus cómplices musicales más leales, y en menos de 15 minutos, compusieron Dime cómo quieres. Nodal la tenía clarísima. Quería una canción al estilo de los duetos clásicos de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal, con esa chispa, ese coqueteo musical que se da entre dos artistas que se retan y se contestan sin cruzar la línea del romanticismo explícito. Y detrás de cada verso, aunque nadie lo supiera entonces, estaba Ángela. Con la canción en mano, Nodal se armó de valor y fue directamente a mostrársela a Pepe Aguilar. Contó que en ese momento estaba más nervioso que si fuera a pedir la mano de su hija. Se la reprodujo desde su celular, esperando la reacción del patriarca de la música mexicana. Para su sorpresa, a Pepe le encantó.
Le dio su bendición para que la grabara con Ángela, y así, lo que había sido un sentimiento silencioso, una admiración platónica, empezó a tomar una forma concreta, a materializarse en una melodía que sería clave para el futuro. El reencuentro en el estudio y la semilla plantada. La grabación de Dime Como Quieres fue otro capítulo crucial en esta historia. Aunque Nodal no entró en detalles en la entrevista, uno puede imaginarse la intensidad de ese momento. Estar en el estudio, frente a Ángela, viéndola interpretar la letra que él había escrito inspirado en lo que no se atrevía a decirle en persona. Debió ser un momento que lo marcó para siempre, grabando no solo una canción, sino también un recuerdo imborrable. Ángela, profesional como siempre, lo miraba con la seguridad que la caracteriza desde niña. Pero quizás, solo quizás, también entendía algo más entre líneas, entre nota y nota. Quizás sospechaba, quizás intuía, porque a veces cuando dos personas están en la misma frecuencia, no hace falta hablar demasiado para que se entiendan. Y aún así, no pasó nada más. No hubo romance explícito, ni declaraciones, ni movimientos bruscos. La canción se volvió un éxito rotundo, y cada uno siguió su camino. Pero la semilla ya estaba plantada. Pasaron los años, y cada uno vivió sus propias historias, pero el recuerdo de esa conexión, de esa canción que los había unido en secreto, seguía ahí, latente, como una promesa no dicha, esperando su momento para florecer. La verdad sale a la luz, Ángela siempre lo supo. La entrevista continuó, y el público, antes buscando risas y ocurrencias, estaba ahora completamente enganchado a esta historia íntima que Nodal estaba desvelando. Al final de esa parte, Nodal resumió el sentir de la canción diciendo: «Yo sabía que esa canción tenía algo especial porque no la escribí con la cabeza, la escribí con el corazón». Mike, con su ingenio característico, soltó una de sus frases: «O sea, que básicamente la primera vez que te le declaraste fue con una rola». Nodal rió, bajó la cabeza, y con un asentimiento cómplice dijo: «Sí, fue la manera más segura que encontré de decirle me gustas sin decirlo directo, porque sabía que si no era el momento, al menos ella lo iba a escuchar». Y lo escuchó. Vaya que lo hizo. La entrevista dio un giro inesperado, de una charla relajada a una confesión profunda, casi poética, sobre cómo había nacido una historia de amor que durante años había permanecido en silencio. Fue entonces cuando Mike, con su tono relajado pero directo, lanzó la pregunta clave: «¿Y ya después, cuando por fin fueron pareja, le dijiste todo eso a Ángela? ¿Le contaste que desde el jaripeo tú ya andabas sintiendo cosas?» Cristian Nodal sonrió, acomodó el micrófono y lo dijo sin rodeos: «Sí, pero me costó un buen. Lo traía guardado desde hace años y cuando por fin estábamos juntos hubo una noche en la que no aguanté más y se lo conté todo. Desde la primera vez que la vi cantar, lo que sentí, lo nervioso que me ponía, lo de los camerinos, lo que escondí en la canción, todo». Y entonces, ocurrió algo que Cristian jamás olvidará. Ángela lo miró en silencio, no hubo risas ni sorpresa fingida, solo una pausa larga, de esas que tienen peso, y luego, con esa voz serena y esa sonrisa que la ha vuelto tan reconocible, le dijo: «Lo supe siempre. Lo supe». Un silencio lleno de significado y el despertar de un amor. Esa respuesta de Ángela cerró un ciclo que había quedado abierto por años. Porque si bien Cristian había sentido todo aquello en secreto, ella también lo había percibido, en su forma de mirarla, de hablarle, de escribirle entre líneas sin decirlo abiertamente. Pero en aquel entonces, ambos eran muy jóvenes, ella protegida por su familia, él ocupado con su carrera. No era el momento, no era el lugar. Hasta que sí lo fue. Y cuando lo fue, todo cobró sentido. Desde ese momento, algo cambió entre ellos. Ahora sabían que no se habían enamorado de la nada. Su historia no había empezado en el estudio ni en una gira reciente ni con una foto viral. Su historia se había venido gestando desde hacía años, en silencio, creciendo con cada nota, cada verso y cada espacio no compartido. Mientras Cristian contaba esto, las redes sociales comenzaron a arder. El fragmento de la entrevista ya circulaba por todos lados y los comentarios no se hicieron esperar. Ángela lo supo siempre.
Por eso cantaban esa canción con tanta conexión. Ahí no me quiero casar con esta historia. Los fans comenzaron a rescatar momentos antiguos, capturas de las ruedas de prensa del Jaripeo Sin Fronteras, donde ahora notaban miradas que antes pasaban desapercibidas. Fragmentos de presentaciones donde Ángela y Cristian compartían escenario apenas unos segundos, pero que ahora, con esta nueva perspectiva, tenían un significado completamente distinto. En medio de esa oleada digital de emoción, una simple historia de dos artistas jóvenes se convirtió en una de esas narrativas que trascienden la música, porque ya no era solo el cómo se enamoraron, sino el cuándo, el por qué y el cómo esperaron. La anécdota jamás contada, un momento de verdad silenciosa. Nodal cerró esa parte de la entrevista diciendo algo que dejó a todos con un nudo en la garganta. A veces uno cree que una canción es solo eso, pero en mi caso, fue el primer puente hacia ella, una forma de decirle estoy aquí y te estoy esperando. Mike, visiblemente conmovido, se quitó el sombrero como señal de respeto y le dijo, hermano, eso que acabas de contar es de las cosas más cabronas que he escuchado en este programa. La entrevista siguió avanzando y Nodal, como quien saca una historia que llevaba tiempo guardada, recordó una anécdota que, según dijo, jamás había contado en ninguna entrevista. Hubo un momento, dijo bajando la voz, en el que casi lo digo todo pero me detuve. Mike levantó la ceja curioso. ¿Cuándo fue eso? Fue en uno de los jaripeos, contestó Nodal. No recuerdo la ciudad exacta, pero era uno de esos días pesados de calor, polvo, ensayo desde temprano, sonido, pruebas, todo el rollo. Yo andaba con la garganta cansada, la cabeza vuelta loca, y de pronto salgo al escenario para revisar mi parte, y la veo a ella sentada en una barda con una botella de agua y un sombrero enorme que casi le tapaba la cara. Cristian sonrió como si volviera a ese día con solo recordarlo. Yo venía hecho un caos, pero la vi ahí tranquila, observando todo con esa calma que tiene, y en ese instante, no sé por qué, me dieron ganas de decirle lo que sentía así no más. Pararme frente a ella y decirle, me gustas desde hace meses, desde que llegué a esta gira y cada vez que cantas siento que no puedo respirar. Pero no lo hice, continuó Nodal. Me senté junto a ella, le pedí un trago de agua y lo único que dije fue, cantaste bien cabrón anoche. Mike soltó una risa conmovida, casi un suspiro. ¿Y ella qué te dijo? Solo se rió, respondió Cristian, y me dijo, ¿tú crees? A mí me temblaban las piernas y ya. Eso fue todo. Nos quedamos en silencio unos minutos, pero para mí fue una de esas conversaciones donde no necesitas decirlo todo porque el silencio ya lo dijo por ti. La paciencia, el verdadero amor desnudo. Este tipo de detalles, los que no salen en los titulares ni en las entrevistas de promoción, son los que hacen que una historia de amor conecte con la gente, porque no se trata de escándalos ni de tiempos ni de quien lo supo primero. Se trata de lo que se siente cuando nadie está viendo, de los momentos que no necesitan cámaras para tener peso, para ser la verdadera esencia de una relación. Después de esa anécdota, Mike respiró hondo, sabiendo que ya no hacía falta mucho más. La entrevista había llegado a su punto más íntimo, pero como siempre, tenía que rematar con una pregunta clave. Y ahora, viéndolo todo en retrospectiva, ¿te arrepientes de haberte guardado ese sentimiento tanto tiempo? Cristian lo pensó por un momento y respondió con madurez, no, porque todo pasó cuando tenía que pasar. Si hubiera dicho algo antes, capaz no lo habríamos entendido. Tal vez se hubiera perdido. Pero ahora que somos quienes somos, que nos conocemos y que sabemos lo que vale un silencio bien guardado, ahora sí tiene sentido. Mike asintió, esta vez sin risa, sin broma, solo con respeto, porque sabía que había sido testigo de algo más que una charla entre colegas. Había sido testigo de una historia de amor que no se construyó en escándalos, sino en tiempo, en espera, en paciencia, en la certeza de que el destino los uniría cuando el momento fuera el adecuado. Cuando el programa terminó, las redes explotaron, no por polémica, sino por emoción.
Clips de la entrevista comenzaron a circular por todos lados, fragmentos del rostro de Nodal mientras contaba aquella historia, frases que ahora quedaban marcadas para los fans como parte del relato oficial de su historia con Ángela. Incluso hubo quienes rescataron fotos viejas de esa época, imágenes donde aparecían juntos en escenarios distintos, nunca tomados de la mano, pero sí compartiendo miradas que ahora cobraban otro sentido, un significado profundo de una conexión que iba más allá de lo visible. En su casa, Ángela Aguilar también vio la entrevista, tal vez sola, tal vez acompañada por alguien de su familia. Pero quien la conoce bien sabe que al escuchar esas palabras de Cristian, su sonrisa se volvió lenta y honesta, como si ese recuerdo que había guardado desde que era una adolescente por fin tuviera voz. Esa noche, ambos durmieron tranquilos porque a veces cuando el pasado se dice en voz alta, deja de pesar y lo que antes fue secreto, se convierte en historia. Y así, Famosos al Desnudo ha revelado el corazón de una de las historias de amor más inesperadas y conmovedoras del espectáculo. ¿Qué les parece esta impactante confesión? ¿Creen que el destino ya los tenía unidos desde hace tanto tiempo? Déjenos sus comentarios y suscríbanse a Famosos al Desnudo para no perderse ninguna primicia que dejará al descubierto la verdad de sus estrellas favoritas.